Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la primera sesión del Seminario Jurídico Derecho Marítimo en tiempos de COVID-19. Este día contamos con la participación del abogado César Sánchez y Casa y el abogado Andrei Bedoya Bedoya. Les recordamos a los asistentes que por favor al ingresar apaguen sus micrófonos y apaguen sus cámaras para poder tener un buen desenvolvimiento del evento. Les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat que posteriormente al final de las dos intervenciones serán leídas, así mismo como las que fueron enviadas al link de inscripción y en las cuales pudieron formular preguntas. Para comenzar, tendremos la intervención del abogado César Sánchez y Casa. César Sánchez es socio fundador de Axis Consultores Legales. Desde el año 2005 ha asesorado a varios clientes nacionales y extranjeros en temas relacionados a derecho de competencia económica, derecho del consumo, derecho ambiental, derecho marítimo, derechos humanos, entre otros. Asimismo, ha patrocinado clientes en complejos litigios y arbitrajes. En lo propiamente relacionado al arbitraje, ha colaborado en la preparación de varios reportes expertos en derecho ecuatoriano que han sido presentados en la CIADE y CENUT, en casos seguidos por Occidental Petroleum Corporation, Perenco Ecuador, Burlington Resources, entre otros. Por otro lado, el abogado César Sánchez ha sido profesor universitario de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Casa Grande y Universidad Ecotec. Sin más que decir, César, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Quisiera pues comenzar con una necesaria formalidad de agradecer pues al EDUC por brindar estos eventos académicos en estos momentos tan difíciles. He estado pues seguido a las actividades que han venido ejerciendo y la verdad es que han brindado eventos de altísimo nivel en distintas ramas del derecho en estos momentos en donde pues ha habido otro tipo de preocupaciones. Y la segunda cosa que les quiero decir es que también agradezco la presencia de don Andrei Bedoya. Es un lujo tener a alguien como él en un panel de esta materia de derecho marítimo. Ustedes podrán revisar pues, su hoja de vida pues, en LinkedIn o otras aplicaciones y se van a dar cuenta que es una persona que ha estado muy vinculada a temas marítimos, no solo pues, de fletamentos, también temas de seguros. E insisto, pues es un lujo contar con él en este evento. Yo de verdad espero que todos ustedes pues puedan aprovechar de él cada uno de los minutos que dure su intervención. Dicho eso, también quisiera poner como preámbulo de que antes de que empiece esta conferencia cruzamos palabras pues con André y con Jorge, y Jorge me confirmó una noticia pues que ya me habían anticipado, pero me negaba a creer que la universidad pues ya no tiene entre las materias de su digamos que de su cartera pues la asignatura de Derecho Marítimo. Asignatura pues que tuve la suerte también de ser parte pues hace ya algunos años. Pero eso me obliga pues a una necesaria introducción. Prometo que va a ser muy corta, pero quisiera un poco enfocarlos en el tema, sobre todo tomando en consideración que aquí hay una gran cantidad de estudiantes, no solo de profesionales. Bien, el mundo marítimo, el mundo del derecho marítimo nos invita a una casuística distinta. Así como otras ramas del derecho se han visto afectadas por esta pandemia, la casuística del derecho marítimo hoy en día pues es muy singular. Pero a pesar de esa singularidad, yo no debo dejar de mencionarles que en el fondo, si nosotros nos vamos a la columna vertebral que busca todo abogado para solucionar los problemas, para buscarle una solución legal a una controversia, nos vamos a encontrar con la necesaria aplicación del régimen civil de las obligaciones, aplicables pues a todos los actos jurídicos y contratos. Con esto quiero ser muy enfático, o sea, por un lado ustedes van a tener una casuística propia del sector, que la vamos a abordar, pero
también la solución, que tiene situaciones de solución particulares, ustedes se van a encontrar en que esas soluciones descansan en una columna vertebral que regula la mayoría de relaciones contractuales, o todas. El régimen de derecho civil, obligaciones. Yo recuerdo hace muchos años cuando mi maestro, y tuve la oportunidad de trabajar con él durante algunos años, pero nos decía en clases a todos de que si uno entendía derecho civil, obligaciones, uno podía estar listo para enfrentarse al ejercicio del derecho. Bien, con ese antecedente, yo quisiera hacer un preámbulo. Este tema del seguro marítimo que Jorge me ha pedido que lo aborde pues, en este día, parte de la misma naturaleza de los contratos de seguros. Es decir, hay un vínculo jurídico entre el asegurado y el asegurador. El asegurador se obliga al pago de una indemnización cuando se verifica ese riesgo asegurable y al verificarse pues procede al pago. El asegurado le paga previamente pues una prima al asegurador por este contrato. Eso le da a este contrato el carácter de ser bilateral, de que exista equivalencia en las prestaciones. Pero si ustedes se fijaron en la definición, nosotros abordamos la palabra indemnizar. El asegurador tiene que indemnizar al asegurado cuando ocurra ese evento incierto. Y esa palabra indemnización surge efectivamente cuando se ha producido un evento que ha causado un daño a otra persona. Entre las partes en relaciones contractuales, el incumplimiento pues obviamente produce un daño a la contraparte y la ley ecuatoriana le da el derecho pues a la persona que se ha visto afectada pues de pedir a su arbitrio pues el cumplimiento forzado o la terminación del contrato y más la indemnización de daños y perjuicios. Pero también existe por otro lado el tema de los daños a terceros. Lo vamos a atar ya con el tema netamente del seguro marítimo. Pero las indemnizaciones a terceros descansan en la regla general famosa del Código Civil, del que ha inferido un daño a la persona, propiedad de otro, está obligado a indemnizar. De manera que el mundo marítimo, que tiene varios contratos, pero siendo los más importantes el contrato de fletamento, que Andrei lo tocará también hoy, y el contrato de seguros, descansa también sobre esa regla cierta. Y decía yo de que lo iba a atar con el mundo del derecho marítimo, porque el Código de Comercio, que entró en vigencia en mayo del año pasado, del 2019, y que a mi entender llegó a modernizar un poco una rama del derecho que tenía una regulación muy antigua. En algún momento, creo que en el banco de preguntas, alguien trataba el tema de tenemos una legislación muy antigua. Sí, pues en la materia tenemos el Código de Policía Marítima, que es del año 1960, tenemos al Reglamento de la Actividad Marítima, que es del año 97, pero las relaciones comerciales, que son las que nos interesan en este momento, están reguladas por el Código de Comercio. Ya existía un capítulo dedicado a la actividad marítima en el Código de Comercio anterior, y este nuevo Código de Comercio lo único que ha hecho pues es tratar de adaptar pues o de brindarnos regulación para los temas actuales. Muchos decían que el Código de Comercio anterior tenía ya temas en desuso, es cierto, pero este código ha tratado de volverse mucho más actual, muy vigente, etc. Pero lo que rescato para atar el tema de la indemnización es que el Código de Comercio reconoce, aparte de empezar pues, a darle una definición al contrato de seguros, este Código de Comercio reconoce que el seguro puede recaer no solo sobre la nave, sobre el casco, también puede recaer sobre la mercadería, lo cual resulta obvio, sobre el valor del flete y sobre daños ambientales
Y esto sí es muy importante por la responsabilidad frente a terceros. Entonces, yo sí puedo contratar en derecho marítimo un seguro con respecto a los daños que le pueda producir a terceros. Y menciono algo que mencioné al inicio de mi explicación. Si bien es cierto, las soluciones jurídicas están dadas por el régimen del derecho civil obligaciones general, la casuística del derecho marítimo, que es una de las operaciones más importantes que tiene no solo el Ecuador, sino el mundo, porque cuesta mucho dinero, cada operación envuelve una suma de dinero muy, muy importante, y porque el mayor tráfico de mercancías a nivel mundial se da por mar. Es importante analizar la casuística de este sector con respecto a la pandemia. ¿Qué es lo que pudo pasar en la casuística que puede alterar esta industria? Y propiamente la industria del seguro marítimo. Miren, en días pasados, pues todo el mundo ha visto pues ciertos problemas con buques. El buque X fue obligado a permanecer en el puerto tal, del país tal, y está lleno de pasajeros, es un crucero, y no pueden salir. Resulta que los han dejado anclados ahí frente a un puerto y no pueden salir. Todas esas decisiones, y ahorita solo me estoy centrando en temas de transporte de pasajeros, ya nos vamos a entrar al transporte de mercaderías, que es importantísimo también. Todas esas decisiones al final del día suponen un gasto adicional no previsto entre las partes que contrataron un fletamento. Y alguien va a tener que pagar por la aplicación de esas medidas. Quedarse en un puerto, no poder salir, no poder llegar a tiempo, etc. Y esas relaciones que al principio son entre la persona que contrata el transporte y el operador logístico, podría incluso hacer de que terceros ajenos a esa relación contractual también se vean perjudicados. Entonces, es importante sí rescatar de que ese contrato de seguro marítimo puede recaer, insisto, no solamente con el casco, la nave, con el fletamento, con el valor del flete, ni con daños ambientales, que sí los hemos visto en el Ecuador, pues sí han habido casos importantes y hemos visto cómo se han solucionado. Pero acá también tenemos la responsabilidad frente a terceros. Y ustedes me pueden decir a mí, sí, sí, eso se ha visto y también en el pasado ha producido pues, que tribunales se pronuncien, no solamente judiciales, sino arbitrales. Pero hoy en día tenemos un factor extra que vuelve esta casuística muy singular, el tema de una pandemia. Una pandemia que no está prevista no está prevista ni en la legislación ni en los contratos de fletamento o en los contratos de seguros, y que sin duda motivará a que luego de terminado todo esto y cuando se pueda volver a actividades normales, los legisladores lo tomen como un tema importante y lo empiecen también a introducir. Solamente para que tengan una idea y abstrayéndome un poco del tema marítimo por el momento, sobre este evento de pandemia y su irrupción en relaciones contractuales, los hemos analizado en temas laborales, en temas, en algún foro de la EDUC se habló pues de la aplicación de el eximente de responsabilidad para evitar cumplir obligaciones por parte de una de las partes que intervienen en la relación contractual. Acá también funciona de esta manera, insisto, y en este mundo marítimo, en el que intervienen pues varias figuras, están en esencia el armador, el agente, el armador pues que es principalmente el dueño del buque, el agente naviero pues que es quien que representa al armador en un determinado puerto,
tenemos también a otras personas que intervienen como operadores logísticos y también tenemos principalmente a las personas que quieren celebrar una relación comercial. Hay una situación de necesidad de venta de productos, compra de productos y de por medio toda una cadena de transporte multimodal para hacer llegar ese producto a ese puerto de destino y en un tiempo previamente pactado. Cuando ese producto que debió llegar a esta persona, al comprador, no llega dentro del plazo pactado, pues se produce un daño que en reglas generales debe ser indemnizado. Digo reglas generales porque ustedes bien conocen pues que hay casos que eximen de responsabilidad a la persona que tuvo que hacerse cargo de esta operación logística. Pero sí, volvemos al tema general. El que ha producido un daño, el que ha producido un acto, que ha producido un daño a un tercero, está obligado a indemnizarlos. Pero ¿qué es lo que ha hecho este COVID-19 en la industria marítima? ¿Qué es lo que, en síntesis, es esta pandemia? En algún evento también recuerdo haber escuchado si es que esto era un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Y qué problemas puede causar ese COVID a esta industria del seguro marítimo? Es lo que es muy importante pues analizar en este momento. ¿Qué es lo que puede suceder? Ya lo hemos abordado con personas que han tenido que quedarse dentro de un buque y eso podría producirle una afectación pues a la persona por sí misma o a terceros de los cuales pues se tenía la expectativa de celebrar algún tipo de relación comercial y no se pudo celebrar por esta pandemia. ¿Qué sucede cuando el capitán del buque está obligado a cambiar de ruta, incurriendo en gastos no previstos? ¿Quiénes son las partes que van a cubrir esos gastos no previstos? De alimentación, de salud. ¿Qué pasa cuando el capitán tiene que tomar la decisión de llevar a todas las personas a bordo del barco a un determinado puerto por temas de salud? ¿Quién cubre todos esos gastos? Pero otro tipo de contrato de fletamento importante en esta actividad marítima es el transporte de mercaderías. Y ahí nos vamos a centrar en un problema que es muy importante, o sea, es lo más importante. Es muy difícil, no digo que sea imposible, imaginarse que las mercaderías van a perecer por efecto del COVID-19 o por el coronavirus. Es muy difícil imaginarse que el producto se va a dañar por el coronavirus per se. Pero la mayor cantidad de problemas con las que sí nos vamos a enfrentar y que van a ser producto de una discusión jurídica, de una controversia entre partes, es el retraso en la entrega de aquel comprador que le compró a un vendedor quizás en otro continente y que esperaba recibir pues su mercadería en un tiempo determinado y no la recibe. Y cuando esa situación, esa falta de entrega oportuna, esa falta de cumplimiento oportuno, recuerden ustedes que las obligaciones se cumplen íntegra y oportunamente, cuando no se cumple de manera oportuna, podría causar que ese comprador a su vez incumpla otros contratos contra otras personas completamente ajenas a ese contrato de fletamento. Entonces, decir que al llegar la mercadería de manera inoportuna, o peor aún, no llegar, no le va a causar un daño a ese comprador, es estar desconociendo una realidad. Los retrasos producen daños y los daños deben ser indemnizados. Esa es la cadena pues, a la que nos invita a creer el Código Civil. Pero el tema es aquí, ¿a quién se debe hacer indemnizar? ¿Quién es el que debe cubrir con los gastos que el capitán tuvo que hacer para salvaguardar la salud de las personas que estaban a bordo del buque, de los gastos que tuvo que hacer pues, el armador o el operador logístico, para llamarlo de manera general, para hacer que el buque desvíe su ruta
porque un puerto al que debía arribar pues está cerrado por decisión gubernamental. ¿Quién debe cubrir los daños de ese retraso en la entrega de mercaderías? Y para nosotros determinar quién debe cubrir, tenemos que ser conscientes de cuál es el efecto jurídico de una pandemia en una relación contractual de fletamento y también en el contrato de seguro marítimo. Entonces, les decía yo al inicio de que nos tenemos que ir para la solución, nos tenemos que ir a las reglas, a la columna vertebral, al régimen de las obligaciones del que nos habla el Código Civil. Y les digo sí, porque de ahí se han replicado, se han adaptado al mundo del derecho marítimo las soluciones que hoy en día el mismo Código de Comercio nos ha dado para temas muy particulares. Entonces, sí se aplica, pues, este tema del régimen civil de las obligaciones a este mundo marítimo. Pero insisto, la casuística es muy distinta a la de otros contratos. Si ustedes fuesen abogados, aquí quisiera analizar muy puntualmente, si ustedes fuesen abogados del comprador de mercaderías, de aquel que contrató al operador logístico para hacer que su producto llegue o que dependía de ese operador logístico, o si la relación fue directa con el vendedor y fue el vendedor el que se hizo cargo del flete, el tema es si sufrieron un daño porque no recibieron la mercadería al tiempo, ¿de quién deben buscar una indemnización? Y obviamente lo primero que van a hacer es buscar al vendedor, aquel que se había ofrecido a cambio de la entrega de un precio, hacer que la mercadería llegue a sus manos en un determinado número de días. Pero no deja de ser cierto de que esa persona, el vendedor, que contrató al operador logístico, podría tranquilamente contestar, mira, el tema fue del operador logístico a cargo del flete y es a él a quien debes dirigir tu acción. O simplemente decir, mira, este es un evento raro que la humanidad no ha vivido en muchos años y que yo quizás creo que eso me libera de responsabilidad de cumplir con el pago de la indemnización. Y ahora sí, aterrizamos con este antecedente al mundo del seguro marítimo. Cuando el asegurador, cuando la compañía de seguros se ve obligada a cumplir con el pago de la indemnización, cuando está obligada a pagar por ese daño, a pesar de que quizás el retraso no le es enteramente imputable o nada imputable porque de por medio hubo una pandemia que sí podría ser calificada como un evento irresistible e imprevisto. Tan imprevista ha sido esta pandemia que no ha sido considerada pues como tal, con exactitud, con precisión, no ha sido considerada pues en contratos de fletamento, en contratos de seguros, en legislaciones. Insisto, esto nos ha visto pues nos ha obligado a discutir de si la pandemia es un caso fortuito en temas laborales, por ejemplo. ¿Es también esta pandemia un caso fortuito que exime de responsabilidad al operador logístico frente a la persona que recibió el daño por no recibir las mercaderías a tiempo? Esa es la pregunta que debemos hacer. La solución, y esto se analizó en un foro también organizado por EDUC, en la que tuve la suerte de participar, está en 2 líneas del artículo 30 del Código Civil, el cual puede ser objeto de interpretaciones de parte y parte, pero ese artículo 30 simplemente se limita a decir de que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Nótese, no excluye pandemias, pero incluye
dos elementos que son muy importantes a analizar: la imprevisibilidad y la irresistibilidad. O sea, no ha habido forma de que el operador logístico sea capaz de romper una orden gubernamental para poder hacer que la mercadería llegue a tiempo, de que no haya podido prever de que eso podía suceder. Y es precisamente esto lo que nos lleva a ver, por ejemplo, ¿en qué casos pues, se menciona al caso fortuito en el mundo del contrato de seguro marítimo? El Código de Comercio, insisto, vigente desde hace unos meses, un año, nos habla de qué es lo que se debe entender como un riesgo asegurable, o sea, de que, en definitiva, cuáles son los riesgos que el asegurador y el asegurado han previsto para que opere la indemnización. Y nos podemos encontrar de que hay dos cosas a considerar. Uno es el riesgo que tiene la mercadería durante la travesía marítima, es decir, cuando ya está navegando. Y el otro es el riesgo que tiene la mercadería cuando está en un puerto. Y otra cosa es el riesgo que tiene la mercadería al tratarse de contratos de transporte multimodal cuando está siendo transportada por tierra. Pero centrémonos en los dos primeros casos, les pido. Cuando ese riesgo se da durante la travesía marítima, es un hecho completamente ajeno a la pandemia. No tendríamos por qué abordarlo, pues para eso hay instituciones propias del derecho marítimo. Pero el tema a analizar aquí, lo importante es cuándo esa pandemia, si ese evento de permanecer el buque en un puerto o de obligarlo a ir a un puerto donde no debía ir, donde no estaba previsto que vaya, produce un daño y si es esto un riesgo asegurable. Entonces, por regla general, este Código de Comercio nos dice que los peligros o ese riesgo que aseguramos es el que se produce como consecuencia de la navegación, es decir, cuando el buque se está transportando por el mar de un lugar a otro. Pero nótense que no estamos hablando de el daño que sufre la mercadería cuando estamos en un puerto. Esa es una situación distinta. Por regla general lo entendemos de una manera, pero puede ser que entre las partes contractuales pactemos libremente de que vamos a cubrir también los daños que sufra la mercancía por producto de estar en un puerto detenidos, pero eso también nos lleva a analizar otras situaciones. Si el buque estuvo obligado a estar en un puerto o si el buque estuvo en el puerto por un hecho enteramente atribuible al operador logístico. Ahí nos vamos a centrar para ver el tema de la indemnización. Esa es la parte importante. Si esa detención, si estar en ese puerto, si desviar la ruta, fue una decisión tomada por el operador logístico y que es su entera responsabilidad, pues pudo evitar hacerlo, pudo evitar el retraso, o si es que fue esta pandemia la que obligó a que el buque se quede más días de los previstos en un determinado puerto o escoja una ruta más larga que hizo que la entrega demore aún más. Tomemos nota de una cosa, la conversábamos aquí con don André Bedoya antes de iniciar pues, esta conferencia. El transporte de pasajeros se ha visto muy afectado por esta pandemia, muy afectados y obviamente esa afectación no solamente es para el operador logístico, está también dada para terceros, para las personas que están en el puerto y que ejercen alguna actividad comercial y dependen de la llegada de los buques con pasajeros. Es una industria muy afectada al día de hoy, porque recordemos que el transporte de mercaderías no se ha visto parado. Sí, los fletes se han reducido en número, pero no hay una restricción gubernamental, al menos el Ecuador no la tiene, de que los buques dejen de cumplir con estos contratos de fletamento. Entonces,
Si volvemos al punto, es una obligación de la compañía aseguradora indemnizar a el asegurado por el retraso de entrega de mercaderías obligado enteramente por la pandemia del COVID. ¿Y qué consecuencias va a traer esto? Porque, insisto, esto atrás de una relación, de un contrato de fletamento, hay otras partes que dependen, de las cuales dependen otros negocios. La pregunta es, y es aquí donde hay que ver, pues porque no difícilmente va a haber una regla general para solucionar el problema, es si para el caso concreto de una relación nacida de un contrato de fletamento, si para una relación de la ejecución de ese contrato de fletamento es aplicable o no el eximente de responsabilidad de caso fortuito o fuerza mayor que libera por completo al deudor de la obligación con respecto a su acreedor. Y si ese incumplimiento, pues, y si es que esta pandemia es o no un caso fortuito. Hace días analizaba pues un informe que había hecho una firma auditora importante en el mundo sobre los efectos que había tenido la pandemia con respecto a las indemnizaciones que debían cumplir pues las compañías aseguradoras y el efecto importante que causarían las compañías aseguradoras si llegasen a incluir dentro de sus contratos el pago de la indemnización por incumplimientos debido a esta pandemia. Y la verdad es que de analizar todos los efectos nocivos que podría tener para el mercado de seguros y las consecuencias para terceros de que podrían verse afectados en caso de estos cumplimientos, a mí no me queda más que una sola conclusión que me permito respetuosamente exponer. Habría que analizar cada caso. En el mundo del derecho marítimo habría que analizar si esa demora en la entrega de la mercadería fue enteramente imputable a un evento ajeno a las partes que irrumpió en la relación contractual como la pandemia, o si es que el operador logístico pudo evitar detenerse en ese puerto por más días, si se presumía que tal decisión gubernamental se iba a dar. Entiendo que por lo pronto que en este país no se ha dado, pero habría que ver qué fue lo que causó el retraso y habiendo analizado qué fue lo que causó el retraso, habría que analizar si el operador logístico pudo evitar ese retraso, es decir, si pudo haber zarpado antes, si pudo haber tomado otra ruta, si pudo haber tomado las medidas necesarias que demuestren diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que con esto hemos dado un preámbulo pues, para que el doctor Bedoya nos exponga más este tema casuístico de lo que produce la pandemia en el tema de los contratos de fletamento, en lo que está pasando pues, en el mundo de las compañías aseguradoras, y luego de eso, pues, aprovechando el banco de preguntas que existe, pues podemos retomar ciertos temas. Gracias. Muchísimas gracias, César, por tu exposición. Recordarles a todos que al final se van a leer las preguntas que fueron enviadas y también van a ser leídas las preguntas que dejan aquí en el chat a discreción de los ponentes. En este momento vamos a darle paso al doctor André Bedoya. André Bedoya es magíster en Derecho Marítimo y Negocios Internacionales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Magíster en Transporte Marítimo, Terrestre y Aéreo. Profesional en Ciencias Navales de la Universidad Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Oficial de la Armada Nacional retirado con el grado de teniente de fragata y comisario de averías, titulado en España. Tiene experiencia marítima en navegación como comandante de unidades a flote, autor de libros técnicos marítimos y cuenta con una experiencia en el ámbito del transporte y de los seguros. Es director ejecutivo del Instituto Marítimo Colombiano, del cual es miembro fundador y miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. En el ejercicio profesional es socio desde la creación de COAS, Enterprise Risk Management,
que se desempeña como gerente general y además es miembro activo de la gerencia de nuevos proyectos del consorcio Aristasabal, Velázquez Abogados, la cual está orientada a la creación de nuevos productos para el sector asegurador, la logística y la informática. Asimismo, hace parte de la comisión académica del Máster Internacional en Administración Marítima y Portuaria. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor André Bedoya. Buenas, Jorge. Buenas tardes a todos los asistentes. Quiero agradecer por esta invitación. Quiero agradecer por tomar el espacio y reflexionar un poquitico sobre el tema que nos apasiona a todos, que en estos es el derecho marítimo. Cabe destacar que el derecho marítimo, y aquí lo vemos, no tiene fronteras. Somos personas de diferentes latitudes y que estamos debatiendo. ¿Qué nos trajo el COVID? Debatir sobre nuestro futuro. Y ese es uno de las invitaciones que me hacía Jorge, de hablar un poquitico sobre la perspectiva y cuáles son los retos de la industria marítima y no centrarnos de pronto en el seguro, en los contratos, porque hay tela de dónde cortar. Hay mucha parte donde nuestros abogados pueden tomar cátedra y poder reflexionar de lo que va a ser el futuro. No siendo más, les voy a compartir una presentación para ir haciendo unas guías y con mucho gusto estaré pendiente. Bueno, creo que no está dejando compartir la presentación. Bueno, sigamos. Así, esa presentación. En este momento ya puede intentar, doctor, por ver. Sí. Perfecto. Ahí ya creo que se puede. Sí, correcto. Saliendo otro. Bueno, tomemos como esta que no. Me está tomando la otra pantalla. ¿Listo? Bueno, qué pena con inconvenientes técnicos que se dan. Bueno, empecemos con mirar cuál es o qué es lo que ha pasado con el COVID. El COVID llegó, nadie lo invitó y llegó para quedarse, porque el COVID, como todo el mundo, y lo hemos escuchado en diferentes noticias, prensa, reuniones sociales que hacemos con todos nuestros allegados, básicamente llegó de una forma en que nadie lo tenía previsto. Y básicamente nos generó un cambio drástico en la sociedad. Vivimos una sociedad de consumo y capitalista. Nosotros le hemos denominado una sociedad líquida, que básicamente se esmeraba en tener un capitalismo, viajar, consumir y la globalización. Hoy en día, tener Amazon, tener aplicaciones de domicilios nos hace en que todo sea de una forma expedita.
que lo queremos de una inmediatez. Eso es lo que nos ha generado la sociedad hasta donde la conocíamos. Pero llegó un alto en el camino. Llegó algo que empezó a finales del año pasado en China y se vino propagando. Tenemos algo muy especial en nuestros países. Es que nosotros tenemos 3 o 4 semanas de experiencia lo que ha pasado en Europa y en Asia. Esas 4 semanas o 5 semanas han hecho de que nuestros gobiernos hayan tomado unas decisiones y de pronto el foco no haya sido peor de lo esperado. Estamos hoy en día en la curva, en la parte más intensa, pero eso nos va a llevar. Pero el problema no es en sí la pandemia, la parte del virus. Esto va a traer una fusión de problemas que nunca en la historia hemos tenido, que es básicamente una crisis sanitaria, que es lo que estamos viviendo, y sobre todo, les digo, yo por mi relación profesional visito mucho a Guayaquil y al ver las noticias siento mucho dolor porque Guayaquil es muy parecida a la ciudad donde yo vivo, que es Cali. Y ver esas noticias a uno, la verdad, lo conmueven. Continuando, ¿qué suscita esto? La crisis sanitaria que va a parar la economía durante 2 o 3 meses, nos va a llevar a una crisis laboral, lo que nos hablaba el doctor César ahora. Una crisis social. El tema del distanciamiento, ¿qué problemas va a tener en la sociedad? Pensemos en nuestros hijos, que no pueden interactuar con otros seres humanos de su misma edad, sino que tienen que estar interactuando con una pantalla. ¿Eso es bueno? Nadie tiene ciencia cierta sobre esto. Esto produce una relación productiva menor y va a traer una crisis económica. Y a esto le sumamos las dificultades del mercado petrolero. Esto yo lo he denominado un verdadero merger, un huracán o un cóctel Molotov, que básicamente vamos tomando día a día las consecuencias. Básicamente, esto no tiene comparación alguna. Hemos tenido pandemias en la crisis sanitaria focalizadas en ciertos. La más reciente es la gripe española, estamos hablando de 100 años, pero no hemos tenido hemos tenido depresión económica, la gran recesión de 1900, de la década de los 20, tenemos la del 2008, tenemos las guerras mundiales, pero no tenemos la unión de todas. Entonces, ahí es un tema de que estamos. ¿Esto qué nos genera? Una incertidumbre, y la incertidumbre antes era de un solo país o un solo continente en una zona geográfica. En este momento es en todas las latitudes. No hay país en el mundo que no esté hablando de este tema. Esto, por consiguiente, como les decía, nos genera una zozobra, una preocupación y una frustración de saber qué va a pasar mañana. El ser humano siempre es esperanzado en qué va a ser mañana. Entonces, eso nos va a generar. Y recuerden el principal indicador en los negocios y es la parte vital. Cuando tenía la oportunidad de ser profesor de la Universidad San Buenaventura aquí en Cali, les decía a los estudiantes, los abogados están formados para vislumbrar posibles futuros problemas. Pero ¿qué problema tendríamos previsto ante una pandemia de estas magnitudes? Creo que ninguna. Entonces, la invitación es que ahorita empecemos a reflexionar y a tener más conocimiento de lo que nos está pasando. ¿Cuál ha sido el impacto de la producción global de transporte de mercancías en ámbito general? Lo he llevado en 3 impactos o en un semáforo: rojo, el verde y el amarillo. En la exposición alta, básicamente tenemos aerolíneas, las de pasajeros, tanto aéreo como marítimo. Tenemos las ventas por menor. Ya hoy en día eso no está existiendo en nuestros mercados. La fabricación
de automóviles, la fabricación de transporte masivo. ¿Ustedes han pensado que el transporte masivo será como lo pensamos hoy en día? Donde vemos esos metros, esos sistemas llenos de gente, ahorita únicamente pueden andar al 30%. Entonces, pero es que si yo me cuido en mi casa y yo voy a un sistema masivo donde hay aglutinación de gente, ahí hay un foco. Entonces, es replantearse el tema del transporte de pasajeros de forma masiva. Entonces, ahí empieza. Hay uno que fue de menor impacto, que son las bebidas, el petróleo, las proteínas, las compañías de servicios, las tecnologías aplicadas. ¿Y quiénes tuvieron una baja exposición? Los consumos básicos, alimento y todo. ¿Y hay grandes perdedores? Sí. ¿Y grandes ganadores? Sí. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Las aplicaciones, los que estaban adelantados en poder prestar servicios a través de canales no presenciales. ¿Esto qué nos lleva? Tenemos 9 puntos. La reducción de comercio internacional. Se prevé que en este solo año la contracción de mercado va a ser de un 30%. Las acciones de las líneas navieras están cayendo un 25%. Para hablar solo de un segmento, no hablemos de las de carga de pasajeros, porque ahí sí tenemos otros. O miremos, extrapolemos. ¿Qué estamos escuchando de aerolíneas como LATAM, que el día de ayer se declaró en quiebra? O Avianca, que hace 15 días. Lufthansa, American Airlines, todas. Esta misma ha tenido impacto en la industria marítima de pasajeros. Tenemos disminución de puestos de trabajo. Esto sí, a menor demanda del turismo, a menor demanda de bienes y servicios, va a haber menos capacidades o puestos de trabajo. Caída en los productos, en los precios primarios. ¿Por qué? Porque la globalización hacía que todo fuese globalizado. El mercado, sin importar dónde esté, yo con un clic traía mercancía de China y me llegaba. Hoy en día la recomposición es que las grandes empresas tienen que buscar sus nodos muy cercanos a sus centros de producción. Es decir, no tener todo en China, no tener todo en África, sino tener centros cercanos a los centros de consumo. Es decir, volver a lo que teníamos hace 30 años, tener industrias cercanas a los centros de consumo. Tenemos una intensificación de la adversión de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo, como nos decía el doctor César, se están planteando nuevos escenarios de riesgo que nos toca visualizar en los contratos de seguros y en los contratos de la relación contractual, tanto de compraventa como en los contratos que de allí se deriven. ¿Por qué? Porque hay un nuevo riesgo. ¿Qué va a pasar a causa de un retraso o si yo tengo una falta de entrega? Cuando me van a entregar una mercancía, debemos prever de que la falta de entrega ya no va a ser el día que yo le especifique en el contrato, sino que vamos a tener una plancha, como decimos en el medio marítimo, planchas y demoras que sean susceptibles dentro de un rango tolerable dentro de los contratos. ¿Qué va a llevar con menos puestos de trabajo? Los países como el nuestro, Ecuador y Colombia y Perú, somos países receptores de las remesas. Recuerda que las remesas es el tercer componente del PIB de cada de nuestros países. Eso nos va a impactar el consumo de la sociedad. Y un tema que sí va a tener el sector de los servicios turísticos. Todo lo que es economía naranja va a tener un retroceso o por lo menos va a tener una reinvención. El futuro previsto antes del COVID era generar ganancias, ganancias, ganancias. Hoy, ¿qué se piensa? Subsistir. Se habla mucho de la economía de guerra. La economía de guerra en tiempos, es decir, vamos a suplir con lo básico y poder salir a flote. Con el coronavirus nos va a dejar una huella. Hoy en día, tanto ustedes como nosotros como sociedad, tenemos que aprender
Tenemos que aprender de este acontecimiento. Yo creo que, como les decía al principio, cada 20 años vamos a ocurrir una pandemia o de este tipo de sucesos. ¿Ustedes se imaginan estar encerrados otra vez 3 meses cada década? ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces hay que replantear y ver cómo apalear esos inconvenientes. La transición hacia un nuevo futuro en la industria marítima es innegable. Hace poco escuchábamos 2 o 3 meses la puesta a flote del buque más grande de portacontenedores de la naviera Hyundai. ¿Será que es rentable seguir teniendo esos megabuques a flote? Es la industria. Eso se venía replanteando en la industria marítima de la capacidad de carga. ¿Qué está tomando relevancia? Básicamente el e-commerce, el comercio a través de la Internet. La Internet llegó hace 30, 40 años, pero ahorita se está exponiendo. Básicamente, si todos hemos escuchado, estamos entrando a una cuarta revolución industrial. Y la revolución industrial nos decían que iba a ser el proceso de acelerar los procesos a través de la Internet, el proceso digital. Pero es que a eso hay que añadirle que hay que automatizar, digitalizar procesos, hacer uso de blockchain, la big data, el Internet y las cosas. ¿Y esto que genera? Una disrupción de lo que tenemos en el mercado. Básicamente, lo que tenemos es que ajustarnos a tener un nuevo proceso. Hasta hace 3 días, la conferencia marítima nos decía que los contratos de transporte electrónicos están generando una reducción de costos de un 70%. Eso es significativo en la industria, solo por el hecho de no usar el papel, sino hacer el uso de la información para el servicio de todos nosotros. ¿Qué nos espera como retos para la industria marítima? Vamos a hacer un poco de reflexión. ¿Qué nos depara hacia el futuro? Básicamente, el teletrabajo. El teletrabajo, muchas empresas pensaban que era algo lejano, que lo dábamos como un premio, pero hoy en día el teletrabajo es una necesidad. Entonces hay que replantearse si las grandes industrias donde tenían 100, 200 personas en una planta se pueden llevar a sus hogares y poder trabajar remotamente. Anteriormente, el networking era de que la necesidad de ir a reuniones presenciales, porque era necesario ir a conocer el cliente, conservar el cliente. Pero hoy en día, con las videoconferencias, básicamente llegamos a un escenario de virtualización de los procesos. Y esto llegó, y téngalo por seguro que las empresas, en el afán de buscar reducción de costos, va a ser necesario una implementación de esto. ¿Y esto qué nos conlleva? Y me refiero un poco a la conferencia del doctor César. Unos nuevos contratos laborales. ¿Por qué? Porque en los teletrabajos o trabajos remotos vamos a tener que tener tiempo de espacio para el hogar, para el trabajo y el descanso. No que estén llamando a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque van a haber unos tiempos de desconexión. En Francia, básicamente, había un derecho de desconexión. Quizás esos debemos ya empezar a implementarlo en nuestros ordenamientos locales para los contratos de trabajo. Eso nos conlleva una responsabilidad social, medioambiental y del consumo. ¿Será que el consumo, como lo estábamos llevando, será igual o diferente en un futuro? Fortalecer las capacidades productivas y generar nuevas capacidades en los sectores estratégicos de cada país. Buscar en qué somos eficientes y para qué es rentable un país. Actualizar el convenio de FAL, que es básicamente que se incorpore dentro de los contratos de enrolamiento y personal que trabaja en los puertos un
pasaporte sanitario. Es decir, que cuando vamos a entrar a un país o una determinada zona, ya el pasaporte va a ser uno de los elementos. Nos van a pedir pasaporte y nos deben pedir un pasaporte sanitario. Es decir, estamos curados o estamos no tenemos esta afectación y podemos seguir con la vida social. Hay que mirar la reconversión de la industria marítima y portuaria como un reto, y como de los grandes retos surgen las grandes oportunidades. Las oportunidades de visualizar nuevos negocios, la nueva industria. Todo no está inventado. Y para eso es importante la visualización de todos los abogados. Los abogados dejan en ver qué puede pasar y tratar de blindar jurídicamente una relación contractual. La importancia de estar actualizados y poder prever un problema que nos puede suceder a la vida de uno o al cliente. Hay que mirar los contratos de seguros. Los contratos de seguros tienen que estar muy relacionados a lo que esté hoy en día ocurriendo. Pero sí hay algo muy cierto. La realidad en la línea no va muy consecuente a lo que hay en la legislación. La legislación siempre va atrasada a lo que es la realidad. Nunca esperemos de que la realidad esté por detrás de la legislación. La legislación se tiene que adaptar a lo que esté ocurriendo. Es por eso necesario que los órganos legislativos puedan tener conscientes de estos nuevos retos. Las redes de producción tienen que hacer los mercados de consumo, relocalización de los productos y hacer unos procesos tecnológicos para mejorar los servicios. Y debemos tener que los puertos evolucionaran hacia un hub de ecosistemas industriales y logísticos. Hoy en día, como puerto, es un puerto, pero hoy el puerto tiene que demandar más servicios para que sean una cadena de suministro para la gente que labora dentro de los puertos. La CEPAL, y hablando de las formas de hacer los comercios, la CEPAL nos está recomendando que van a haber 3 polos: Europa, América del Norte y Asia Oriental. Casualmente todos en el hemisferio norte. Ahí donde van a estar los centros de consumo. Entonces, ahí es donde tenemos que refocalizar y tener una estrategia para poder surtir y generar servicios a estas zonas. Como les comentaba, tener un conocimiento de embarque digital, como se está llevando, está dando unas buenas experiencias actualmente. Los modelos de negocios deben adoptar modelos innovadores y ágiles que permitan que las empresas sean competitivas y dar respuestas en tiempos muy cortos. Eso es lo que nos reta a tener en como nuestra nueva filosofía. Nuestro nuevo valor como sociedad es básicamente la resiliencia, adaptarnos a los cambios y cómo sacar las mejores condiciones para esos cambios. Hoy en día los gobiernos, como no estaba planteado un problema de estas magnitudes, los gobiernos, ¿qué están haciendo? Colocando dinero a través de subsidios o ayudas a la población en los diferentes sectores y a las empresas para generar un consumo y generar una demanda. Pero es que todo este dinero que los gobiernos están gastando va a llegar un momento en que toca que pagarlos. Entonces se avecina, como les decía anteriormente, una crisis que nos toca sacar lo mejor del ser humano. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Hay un nuevo orden social y una economía mundial apetecida de nuevos servicios. Esto nos reta en lo general a conseguir lo mejor de cada uno de nosotros. Y no es de una persona individual, sino nosotros como ecosistemas de la sociedad. Seamos en colectivo mejores y poder como agremiaciones
poder mejorar y poder dar soluciones al comercio. Es necesario entender las diferencias y aplicar los conocimientos para poder entregarle a las futuras generaciones un mejor mundo. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, les tocó vivir muy pequeños la gran recesión de la década de los 20. Después ellos tuvieron que experimentar el problema de la guerra, de las guerras mundiales. El reto de hoy como sociedad es afrontar este problema y mejorar y sacar lo mejor para poder tener un mundo mucho más eficiente y sobre todo que sea más consecuente en el consumo. Hay que mirar el horizonte de actitud positiva. Los avances científicos y tecnológicos tienen un solo propósito: salir adelante y salir fortalecidos de este problema. Básicamente hay que hacer una comunidad de colaboración y ante todo creer que somos capaces de poder afrontar estas nuevas realidades. Quiero traer a colación una frase de John F. Kennedy. No preguntes qué puedes hacer tú por tu país, sino qué puedes hacer tú por tu país. Entonces les invito a hacer una reflexión mejor. No preguntes qué puede hacer la industria marítima por ti, sino qué puedes hacer tú por la industria marítima. Quiero terminar dándole las gracias por sus tiempo que nos proporcionan y con la reflexión de que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Sobre la conferencia, esta la pueden encontrar en la página de nuestro despacho. Hay un artículo sobre toda esta presentación para que les pueda quedar, y si tienen o quieren hacer más preguntas o reflexionar más sobre eso, ahí tienen el texto donde pueden remitirlo y lo pueden de pronto consultar. Muchas gracias por su atención y Jorge, quedo atento a las inquietudes que tengan los paneles. Muchísimas gracias, doctor. En estos momentos vamos a pasar por las preguntas. Vamos a ir haciendo una pregunta por cada uno. Comencemos con usted, aprovechando que está ahorita con la cámara. La pregunta es la siguiente. Dentro del ámbito marítimo, las navieras de turismo son las más afectadas, ya que los barcos de turismo están en todos o la gran mayoría paralizados a nivel mundial y con un futuro incierto. ¿Podría aplicar algún tipo de seguro por la pérdida económica que se está atravesando? Bueno, un seguro, hay una teoría general, todo lo que sea riesgo es tasable en los seguros. La importancia es buscar si hay mercado o hay apetito de riesgo. Yo creo que antes de la pandemia nadie tenía contemplado un seguro de lucro cesante, sino que lo colocaban como una cláusula adicional a los contratos de seguros, como algo arandela que le decía el broker: oiga, coloquemos este 10% de lucro para que pueda compensar la pérdida del deducible. Pero no hay un producto como tal que haya una pérdida económica. El problema no es el lucro cesante, lo que yo me vaya a ganar, sino el daño emergente. Y después, cómo yo como empresa pueda subsistir. Esto nos va a hacer reflexionar como industria en poder sacar nuevos riesgos y sobre todo en la parte contractual, en la parte de respaldo que va a ser el seguro y en la parte de los reaseguradores. El apetito de riesgo, téngalo por seguro que esto va a florecer. Muchísimas gracias. Esta pregunta va para César. ¿Considera usted que debe existir una normativa actualizada con respecto a la actividad marítima en el Ecuador, teniendo en cuenta que existe un reglamento creado en el año de 1997? Bueno, esa pregunta tiene un fondo interesante para nuestro país. Nos lleva a pensar de si es que el derecho marítimo, y ahí sí, el derecho marítimo, necesita una uniformidad a nivel global. Y a mi entender es así.
O sea, el derecho marítimo no necesita tanto que cada país cree una normativa independiente, porque resulta que las relaciones en el derecho marítimo, las relaciones contractuales tienen matices internacionales. Se da entre personas que ya están lejos para poder acercar sus productos, sus necesidades con sus ofertas con sus demandas. Entonces, hablar de que el Ecuador necesita expedir normas actualizadas, yo me iría por el tema de que Ecuador necesita quizás acoger normas internacionales ya acogidas por otros países con los cuales nuestros nacionales, nuestros compatriotas, ya tienen en alto porcentaje una relación comercial. De manera que la solución de controversias sea un tanto más sencilla. No digo que completamente sencilla, pero un tanto más sencilla. Y atendiendo a la pregunta concreta de este reglamento del año 97, sí, pero es un reglamento de actividad marítima, y hay uno más viejo, el Código de Policía Marítima, que es creo que del año 60. Yo no quiero que se queden con esos dos cuerpos legales. Realmente el que importa o el que interesa hoy en día para normar relaciones de índole mercantil y el derecho marítimo es sin duda el Código de Comercio que, insisto, se actualizó el año pasado, recién en mayo. Pero si me preguntan a mí, yo creo que ya es momento de que Ecuador y quizás otros países vayan viendo cómo acogen las reglas de Rotterdam, por ejemplo, las tratan no sé, pues perfeccionar a la medida de sus necesidades, pero lo que necesita el derecho marítimo es uniformidad de normas. Muchísimas gracias. Para el doctor Andrei, ¿qué incidencia tuviese la presente situación de la pandemia frente a los diversos contratos multimodales en relación con el cumplimiento de los contratos y los eximentes de responsabilidad? Hoy en día, los contratos multimodales tienen planteada una falta de entrega, tienen los riesgos que conocíamos antes de. Pero es que, como lo decía el doctor César, nos toca pensar si esto es un hecho irresistible e imprevisto. ¿Es una fuerza mayor o qué va a hacer? ¿Cómo lo va a interpretar cuando alguien lo tiene que dirimir? Porque esto a lo último nos va a llegar a instancias judiciales. Entonces va a tocar que nuestros jueces puedan interpretar a su buen juicio qué se considera o qué no se considera una fuerza mayor o un caso fortuito. En los contratos de multimodal, hoy en día, como tal la mercancía, no le va a ocurrir nada, excepto los perecederos, pero sí va a generar unos sobrecostos. Y esos sobrecostos, entonces, para que se materialice el riesgo o el incumplimiento de un contrato, es que no llegue la mercancía o que llegue en los tiempos por fuera de los pactados, pero la mercancía como mercancía está. Entonces, declarar una pérdida a consecuencia del COVID, creo que el escenario es muy poco probable, un 2 o un 3% de la carga a nivel global. ¿Qué incidencias puede tener? Tener unos buenos contratos de seguros. Tener unos contratos de seguros que donde te abarquen y te cubran la universalidad de riesgo y no te definan unas cláusulas que sean de riesgos nombrados, sino tener una gran variedad de riesgos y no que vaya la interpretación de un analista a que pueda hacer eso. Eso en la fase del seguro, en la fase contractual de cumplimientos, yo pienso y considero de que debemos extrapolar el tema de las planchas y demoras o las estadías y sobreestadías, incorporarlos a estos nuevos contratos para poder decir, ¿qué va a pasar si la mercancía a consecuencia de una pandemia se me va a demorar? ¿Quién va a pagar esos efectos económicos? En el mundo marítimo lo tenemos ya solventado a través de esta figura, pero no en el transporte de mercancía y menos en los contratos multimodales. Entonces, nos toca reflexionar. Hoy en día, eso no está planteado en la gran cantidad de seguros y en las redacciones de contratos que nos da la Vinco,
no está contemplado estos temas. Y bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, una pregunta al doctor César. Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional en virtud de la pandemia por COVID-19, ¿en qué afectan el ámbito marítimo y los derechos conforme a dicha materia? Me tomo las palabras del doctor Andrei Bedoya. Este coronavirus per se no ha afectado pues, al derecho marítimo. No podemos decir que ha afectado a un buque, pues un buque con una desinfección pues queda apto pues para cumplir con sus labores y para preservar la vida de la tripulación y el resto de los pasajeros. Decir que las medidas del gobierno pues han beneficiado o han afectado negativamente pues a la industria marítima no es lo correcto. O sea, aquí, y me vuelvo a tomar las palabras del doctor Andrei Bedoya, el derecho marítimo se ha dado para unir a personas que están lejos, para que personas que están completamente distantes celebren operaciones mercantiles. Entonces, no hay un problema sanitario entre las personas que intervienen en este tipo de contratos. E insisto, si lo hubiese, dentro del barco bastaría una desinfección, una toma de pruebas a los quienes van a ingresar al barco y punto. De tal manera yo no siento que las medidas anunciadas por el gobierno o las beneficien o las perjudiquen. Directamente la pandemia no es un problema para el derecho marítimo. Indirectamente sí le va a producir consecuencias, se las ha producido ya y se las va a continuar produciendo por algunos meses más. Hay otros temas que tenemos que ver que no son precisamente sanitarios, pues son temas jurídicos en los que tenemos que ser más precisos. Vuelvo a citar otra frase que me encantó del doctor Bedoya, el tema de que lamentablemente el derecho va atrás de la realidad. La realidad es la que ocurre, nos genera un problema y tratamos de crear un nuevo traje, hacer del derecho un nuevo traje a la medida de ese problema. Pero difícilmente vamos a tener un derecho que vaya adelante de la realidad, o sea, que esté en el futuro y que sea capaz de prevenir todo este tipo de problemas. Este tipo de problemas, que vivimos ahora, no el SARS, no la gripe aviar, que produjo este tipo de consecuencias de que nos quedemos en casa, de que se incumplan contratos, de que estemos hablando hoy en día del caso fortuito y fuerza mayor, pero en primera línea en todo tipo de relaciones contractuales. Solo se había visto, creo que en la década, en los años 1916 o 17, con la gripe española, pues. Y el mundo, así como aprende lecciones, también olvida cosas. Entonces, quizás consideramos de que es un evento de esa naturaleza, no se repetiría. Entonces, esa es la situación. Trataremos de que con esta realidad, e insisto, habrá que ver cómo la interpretan jueces, tribunales arbitrales locales, internacionales, lo concreto, si es que esta pandemia es un caso fortuito de fuerza mayor, si que es irresistible e imprevisible al caso concreto, es decir, si es que el deudor culpable pudo haber tomado una decisión para evitar que esa consecuencia de incumplimiento se dé o no. Pero hablar propiamente tal de que medidas sanitarias han beneficiado o han afectado negativamente pues, a la industria del derecho marítimo lo veo muy complejo. Jorge, una acotación antes de terminar. Creo que en la parte sanitaria, el único problema que estamos viendo ahorita es el relevo de las tripulaciones. Sí, cuando ocurre y cuando haya alguien con COVID dentro de un buque, hay un problema ahí, pero el problema es que hoy en día nuestros tripulantes no se han podido relevar. Entonces, hay gente que lleva de contratos 3, 4, 5 meses y llevan 2 meses más. Y entonces, ¿qué problema tienen en este momento? Ese es un problema de sanidad. El problema no es tanto lo sanitario, sino la parte mental, que también hace parte de la parte de la sanidad. El problema mental de esta gente que está embarcada. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los presentes. Esperamos que les haya servido este conversatorio. Recordarles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes oficiales, @educ_2020, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn.
Muchísimas gracias. Les recordamos que este conversatorio y las diapositivas van a ser compartidas posterior. Gracias a todos. Tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.